Hola, ¿cómo están? Les traigo ahora un problema de dinámica de la partícula. El problema dice, en la figura se ve un carrito que tiene una masa de 2 kilogramos y es jalado por una fuerza de 30 newtons paralela a la superficie inclinada 37 grados que tiene un roce cinético de 0,3. El cilindro que se encuentra dentro del carrito tiene una masa de 800 gramos y está apoyado en la pared posterior del carro y en el piso. El ángulo entre esta pared y el piso es de 20 grados. Calcular las fuerzas con que el carro sostiene al cilindro y la aceleración del carro. Bien, este es el cilindro que está apoyado entre el piso del carro y una pared posterior inclinada. Todo este sistema sube por un plano inclinado 37 grados sobre la horizontal y que además presenta un roce cinético de 0,3. El ángulo entre esta pared inclinada y el piso del carro es de 20 grados. Nos piden que calculemos el apoyo, es decir, la fuerza con que el carro sostiene al cilindro, es decir, este apoyo y este otro apoyo. Aquí hay dos puntos de apoyo y esas son las normales, así que nos están pidiendo las fuerzas normales en este punto y en este punto. Además de con qué aceleración sube este carro o el sistema en general. Para la solución de este problema, debemos hacer el diagrama de cuerpo libre, ¿no? Primero vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre del cilindro, es decir, en este cilindro está el apoyo con el piso, que es perpendicular a esa superficie inclinada, ¿no? Esta es la superficie inclinada del piso y perpendicular a esa superficie está el apoyo. O sea que la normal 1 es el apoyo con el piso. Y la normal 2 es el apoyo con la pared posterior del carro, que, bueno, ya vamos a ver, vamos a analizar lo del ángulo. Y finalmente también tenemos el peso del cilindro, es decir, la masa del cilindro multiplicada por la gravedad. Este conjunto de fuerzas, según la segunda ley de Newton, la suma de todas estas fuerzas tienen que ser igual a la masa del cilindro por la aceleración que junto con el carro tiene. Y como esa aceleración es a lo largo de la superficie inclinada, entonces ese vector también está en esa dirección. Ahora, muy bien, esto nos permite escribir la ecuación en esta dirección igualándola a la masa por la aceleración y la ecuación en la dirección perpendicular a la aceleración igualada a cero. Por lo tanto, tendríamos las componentes de la normal 2 y la componente del peso. Para sacar esas componentes necesitamos los ángulos. Primero, el ángulo alfa. El peso es una línea vertical y la normal 1 está en la dirección perpendicular al piso. Es decir, tendríamos aquí la línea vertical, que es del peso, perpendicular a esta línea horizontal, y la línea perpendicular al piso, que sería también perpendicular al plano inclinado. Por lo tanto, tengo entre la línea vertical y la perpendicular al plano un ángulo con sus lados mutuamente perpendiculares a este ángulo alfa. Eso implica que entre el peso y la línea de la normal hay un ángulo alfa. Por la misma razón matemática, este ángulo beta se repite entre la normal 2 y la perpendicular al piso. Porque si observamos bien en la figura, la línea perpendicular al piso del carro es la línea de la normal 1
y la normal 2 es perpendicular a la pared posterior del caso, es decir, esta línea perpendicular más esta línea perpendicular. Entre las dos normales, entre la línea de las dos normales, estará este ángulo beta. Y ahí la tenemos. Entre la línea de la normal 1 y la línea de la normal 2 tenemos este ángulo beta. Por lo tanto, la componente en la dirección paralela a la aceleración será normal 2 seno de beta. La componente en la dirección paralela a la aceleración. Y como está en el mismo sentido que la aceleración, tomamos como positiva. En cambio, el peso está en sentido negativo. Es decir, esta componente, que será la masa del cilindro gravedad por el seno del ángulo, esta componente es contraria o antiparalela a la aceleración del sistema, por lo tanto es igual, colocamos el signo menos. Todo esto igual a la masa del cilindro por la aceleración. En esta dirección, en la dirección perpendicular a la aceleración, tendremos la normal 1 como positiva, es decir, estoy tomando como positivo hacia arriba, por lo tanto estas otras dos componentes serán negativas, la normal 2 por el coseno de beta y el peso por el coseno de alfa son negativos. Todo esto igual a 0 porque en esta dirección no hay aceleración. Si nos fijamos en las ecuaciones, tenemos la normal 2, la aceleración, normal 1, tres incógnitas. Normal 1, normal 2 y aceleración. Y solo tenemos dos ecuaciones. Por lo tanto, esto nos obliga a que tengamos que hacer otro diagrama de cuerpo libre. Y aquí tenemos dos opciones. Hacer el diagrama de cuerpo libre de solamente el carro, o hacer el diagrama de cuerpo libre de todo el sistema, ya que el cilindro y el carro se mueven con una sola aceleración. Bueno, optamos por ese camino, es decir, vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre de todo el sistema. Y ahí tendríamos el apoyo con la superficie inclinada, ¿no? Que la vamos a llamar normal 3, es perpendicular a la superficie inclinada. La fuerza que jala al sistema, paralela al plano inclinado. El coeficiente de roce cinético por la normal, es decir, la fuerza de roce cinética, contraria al movimiento, contraria a la aceleración. Y finalmente el peso verticalmente y hacia abajo. El peso de tanto el cilindro como el carro, porque estamos dibujando todo el sistema. La suma de todas estas fuerzas tiene que ser igual a la masa de todo el sistema, cilindro más carro, multiplicada por la aceleración. Las fuerzas en la dirección de la aceleración serán la fuerza F, contraria, tenemos la fuerza de roce, por eso el signo negativo, y la proyección del peso del cilindro y el carro, masa del cilindro más masa del carro multiplicadas por la gravedad, el peso, y su proyección en la dirección de la aceleración la sacamos multiplicando por el seno de alfa. Este ángulo se repite aquí por la misma razón que habíamos anotado aquí, ¿no? Lados mutuamente perpendiculares entre la normal y el peso. El peso es vertical, por lo tanto perpendicular a la línea horizontal, y la normal es perpendicular a la superficie inclinada. Estos dos ángulos que tienen lados mutuamente perpendiculares son iguales. Todo eso en esta dirección es igual a la masa total multiplicada por la aceleración. En la dirección donde no tenemos aceleración, es decir, en la dirección perpendicular a la aceleración, tenemos la normal 3
y la proyección del peso, que sería la masa del cilindro más la del carro, por la gravedad, por el coseno del ángulo alfa. Entonces aquí hemos aumentado la normal 3 como incógnita. Entonces, con las tres incógnitas de acá más la normal 3, tengo en total 4 incógnitas y 4 ecuaciones. Entonces ya podemos resolver este sistema para encontrar lo que nos piden, la normal 1, la normal 2 y la aceleración. Este sistema está fácil de resolverlo porque la normal 3 la podemos calcular de aquí, ya que tenemos las dos masas, la gravedad y el ángulo alfa es 37 grados. Entonces reemplazamos estos valores y calculamos la normal 3. ¿Qué hacemos con eso? Reemplazamos aquí. Como tenemos el coeficiente, el valor de la fuerza, las masas y los ángulos, entonces podemos calcular la aceleración. Una vez tenida la aceleración, reemplazamos aquí para calcular la normal 2 y teniendo la normal 2 reemplazamos en esta ecuación para calcular la normal 1. Entonces ese sería el mapa matemático que nos permita resolver este sistema de ecuaciones. Los resultados se los presento acá. Una vez calculada la normal y reemplazada aquí, la aceleración me da 2.47 metros por segundo al cuadrado y con esta aceleración calculo la normal 2, que son 19,57 newtons, y con el valor de la normal 2, la normal 1, que sería 24.65 newtons. Es imprescindible que los estudiantes hagan todos los cálculos matemáticos que tenemos acá para que puedan llegar a estos resultados. Bien, aquí termina el problemita. Espero volver pronto con otro problema. Gracias.